Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión más de estos podcasts de El Blog del Divino, audios infumables alojados en mi canal personal de YouTube. Como siempre, agradezco cualquier muestra de atención a este espacio y el tema de esta ocasión es sobre una serie de documentales que yo creo que debe ser tomado en cuenta por toda la gente que estudia ciencias políticas e incluso ciencias sociales. Lamentablemente, pues solo abarca hasta el 2004 y a partir del 2004 es evidente que ha pasado una serie de desmadres que le han dado en la torre al sistema electoral mexicano, pero que sí es importante tener en cuenta porque aquí te refleja mucho de la historia de por qué en cierta forma pues se le tiene fobia al PRI por mucha gente, sobre todo pues que no son millennials, o sea, sabemos realmente por qué el PRI no es una buena opción, pero por qué también las otras opciones tampoco son tan buenas. Y bueno, del trabajo o producción realizada por Televisa, sí, Televisa, aunque les cague, pues yo creo que también hay que tomar en cuenta que independientemente de que Televisa también ha sido pues uno de los conglomerados que ha realizado pues muchas gestiones para tener al pueblo un poquito atrasado, también hay que reconocer que ha realizado producciones que valen la pena tener en cuenta, producciones que la verdad pues yo creo que sí pasarían a la historia por su buen contenido cultural y por su buen valor histórico, ¿no? En este caso, el trabajo del que estoy mencionando y que ya me extendí más de 2 minutos en la introducción es el de México, la historia de su democracia, narrada por el expresidente del ese entonces IFE, actualmente INE, José Woldenberg, en el que él mismo pues va dando la narración y apoyado por videoclips y apoyado por diversos recursos, va de forma resumida, porque pues también, aunque son 11 episodios, pues también, o sea, la historia en cuanto a política de México, pues es bastante extensa. Yo creo que sí tenemos bastante material de donde analizar. Y bueno, él de alguna u otra forma, bueno, la producción de ese programa, sí fueron más o menos resumiendo las diversas etapas históricas del país, donde pues se ve que al inicio pues era un desmadre el país precisamente por los caudillismos, una vez que ya digamos se iba resolviendo lo que se pretendía con la guerra de revolución, que sigo insistiendo que fue más bien una guerra civil, pero pues el régimen precisamente le dio ese término para justificarse. El detalle es de que a partir de que termina esa guerra civil, o bueno, que estaba por terminarse, pues hay muchos problemas porque pues cada quien quiere tener la silla presidencial, ¿no? Y lamentablemente pues en esos tiempos la única forma o prácticamente la forma más práctica de allegarte al poder era a partir de las armas. El México de caudillos pues sí estaba provocando muchos problemas y aunque no nos guste admitirlo, creo que sí hay que reconocer un poquito la labor de Plutarco Elías Calles, que se le ocurrió la idea de juntar todos esos liderazgos en un partido que terminaría siendo el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente evolucionó, o bueno, se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana y después se transformó en lo que actualmente conocemos como el maldito PRI, ¿no? O sea, prácticamente, pues sí se ve que Plutarco Elías Calles, pues mejor para evitar broncas, sí quiso juntar a varios y va, o sea, creo que sí hay que reconocerle eso porque a diferencia de otros países donde generalmente hay una guerra civil y los liderazgos no se conjuntan, pues luego tienen una serie de revueltas donde el país no avanza, a cada rato hay matazones y realmente no se progresa. En cambio acá, si bien mucho de los males actuales de la política mexicana pues son precisamente gestados por Plutarco Elías Calles, creo que también hay que reconocer que sí vio la vía de esta forma pues mantenemos cierta paz y ya la cuestión es poder ir avanzando.
Ya posteriormente, pues sí es interesante ver en esta serie de episodios que están más ligados al tema político más que al histórico, pero pues se puede decir que realmente mucho de por qué el PRI tuvo cierto auge y por qué de alguna u otra manera se justifica mucho su existencia, pues fue por los primeros años, ¿no? Ligado un poco a lo que conocemos como el milagro mexicano, ya sea a través del modelo de sustitución de importaciones, luego del cardenismo y luego, bueno, es más o menos un poquito lo mismo y luego con el desarrollo estabilizador, ¿no? Donde prácticamente el peso no se andaba devaluando o depreciando tan seguido, aunque en ese tiempo era tipo de cambio fijo, por lo tanto es devaluación. Y mucho de por qué también se justifica es de que no había inflación. Digamos como que de alguna forma las variables se mantenían estables. Y la gente pues sí estaba teniendo trabajo, sí estaba teniendo un poquito más de ingreso. Y es obvio, ¿no? Yo creo que muchas veces nosotros como personas, individuos comunes, pues mientras ya resuelves tus necesidades básicas, estás contento, en cierta forma. El detalle es de que, y yo no estoy en contra de eso, o sea, al contrario, se debe de fomentar más la clase media, se debe de hacer reformas económicas que lejos de andarte quitando más salario, al contrario te dé. Y creo que es precisamente mucho de lo que se va viendo, ¿no? Un problema precisamente con el régimen priista es de que una vez que ya se logró, digamos, cierto avance económico y que incluso hasta ya se soñaba prácticamente con que íbamos a hacer del primer mundo, tan es así que se tuvo la organización de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol. El detalle es de que va, o sea, se creció en la parte económica, pero lamentablemente en otro tipo de cosas, pues no te permitía crecer. Sí, me acuerdo mucho de una plática que Pedro Ferriz de Con estableció, bueno, realizó, mejor dicho, perdón que ande equivocándome en los verbos. Ay. O sea, la cuestión es de que ya no daba mayores avances educativos, ya no daba mayores avances, pues, de libertad de expresión, ¿no? Muchas veces, pues sí se limitaba mucho a la conservación de los buenos valores, incluso, pues creo que en esos tiempos existía lo que se llamaba la Comisión de las Buenas Costumbres o algo así. O sea, donde pues sí se satanizaba muchas cosas que actualmente pues ya lo vemos natural. En ese tiempo prácticamente si alguien declaraba pues que era del otro bando en cuestión de orientación sexual pues era más que recriminado. Entonces, pues sí, mucho de ese tipo de libertades pues no las había en México. Tan es así que bueno, tampoco es que se diga que los mártires del 68 son blancas palomitas, pero creo que también sí es notorio que ahí el gobierno la regó en la represión del 2 de octubre y en las posteriores persecuciones, ¿no? A grupos pues reaccionarios o grupos que no estaban simpatizando con el gobierno. Creo que pues bueno, aquí sí es interesante cómo este trabajo documental refleja todos esos aspectos, donde pues bueno, es evidente que el PRI una vez que se logró cierto crecimiento económico, pero a costa de ciertas libertades personales, pues ya una vez que ya la economía no dio más, donde pues sí, ligado también un poco con la circunstancia internacional, porque también muchos países del mundo, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, tuvieron una expansión sin precedentes. La cuestión es de que, bueno, se agotó el modelo keynesiano y se tuvo que ajustar, ¿no? Y prácticamente, pues muchos instauraron el modelo neoliberal. Aquí en México pues trataron de buscarle, no, no le hallaban y un grave problema pues fue cuando con Echeverría y con López Portillo pues se pretendía mantener unas tasas de crecimiento a costa de lo que sea. Y generalmente si tú no recibes más ingresos, la forma de pues impulsar muchos programas es a través de deuda. La deuda no es mala, el problema de la deuda es de que pues si no la pagas, pues tarde o temprano te va a generar problemas.
Y fue donde con López Portillo, donde sí, muy padre, qué bueno que descubrimos petróleo, qué bueno que descubrimos yacimientos. El detalle es de que lejos de impulsar la verdadera productividad del circuito empresarial mexicano y de las diversas ramas de la economía, por el contrario, ¿no? Se escogió un enfoque donde no le puedes cobrar impuestos al pobre porque está pobre y no le cobras impuestos al rico porque no te genera los empleos, no te genera la inversión. Entonces, pues sí estamos en un modelo muy estúpido donde pues dependemos en chinga o demasiado del petróleo y de joder a la clase media, ¿no? Porque a la clase media pues sí le cobras 20,000 impuestos, mientras que pues a Pemex pues la estás ordeñando más allá de lo que se puede, ¿no? Entonces pues sí es notorio que mucho de los problemas económicos, muchos de los problemas de desarrollo, pues van ligados precisamente con los problemas en la democracia, ¿no? Los problemas en nuestra política ante ciertas circunstancias donde pues ya el PRI cada vez caía en su imagen, pues sí tuvo que dar cierta apertura para mantenerse pues en el poder, ¿no? Ya cada vez pues antes pues la gente sí votaba por ellos porque bueno, decías pues por lo menos tengo alimento, vestido y las necesidades básicas. El detalle es de que posteriormente con todas las crisis económicas recurrentes pues ya la gente, si bien hay mucha gente idiota que sigue votando por el PRI, pues sí es notorio de que pues ya hubo un descontento, ¿no? Y eso pues permitió la creación de nuevos partidos, permitió la creación de una verdadera competencia electoral y bueno, pues ya prácticamente pues aquí en este trabajo te reflejan todas las etapas que existieron al respecto, ya cómo fue poco a poco el proceso de apertura democrática. Se trata de ver, aunque pues sin lograr pues decir bien cómo estuvo la cosa, porque pues obvio nadie va a decir la verdad con respecto al fraude de 1988 o al supuesto fraude, ¿no? Donde pues bueno, sí, la famosa caída del sistema, Bartlett, que ahí todavía era priista, pues todavía en una actitud de, pues nosotros no hicimos fraude, ni siquiera, o sea, es un término inventado por la derecha, lo del fraude patriótico y bla, bla, bla. La cuestión es de que, pues bueno, sí es un poco irónico de que, bueno, mientras él estaba en el PRI, bien mamón el cabrón. Y ahorita que pues ya se salió, terminó yéndose al PT, ¿no? Que sí dices, pues no mames, y él, pues el PT ha sido uno de los aliados de lo que fue el partido que resultó después afectado, ¿no? Bueno, porque recuerden que antes del PRD era el Frente Democrático Nacional. Entonces, pues sí es como que la ironía al respecto, ¿no? O sea, y ahí también, o sea, es cuando uno se da cuenta de, pues aquí en el país, pues realmente, pues no se tiene una gran ideología de la gente de cada partido, porque ahí uno ve, ¿no? Gente priista que termina yéndose al PRD, del PRD termina yéndose al PAN o como el peje, ¿no? De que del PRI pasó al PRD, del PRD al PT y del PT a Morena. Entonces, pues sí es interesante ver aquí pues todos los aspectos que conciernen a la política mexicana. Si es necesario, pues bueno, para la gente que quiera comprender un poco el proceso de cómo fue gestándose pues poco a poco cierta apertura democrática que culminó con el cambio de partido en el poder del PRI al PAN bajo la figura de Vicente Fox Quesada, creo que sí es un trabajo interesante, sí es un trabajo que sí debe tomarse como fuente obligada de consulta. Y bueno, pues lo irónico, más bien como lo que yo siento de especial es de que mientras ahí en ese trabajo documental producido por la satanizada Televisa, ahí pues el ambiente era como de, bueno, sí, no estamos todavía como que en la maravilla, pero ya hay competencia democrática y ya nos podemos decir un país democrático. Lamentablemente pues esa sensación fue valiendo madres, ya que tanto en el 2006, que ahí pues se sabe que perdió, pero pues bueno, el margen como que sí se da a una pues
¿cómo se puede decir? Lluvia de teorías de la conspiración, donde pues bueno, el estrecho margen con el que Felipe Calderón le ganó a Andrés Manuel López Obrador, pues sí, o sea, sí se presta a muchas cosas pues un poquito conspiranoicas, ¿no? Mientras que en la del 2012, si bien es notorio que Peña Nieto ganó, pues sí se puede decir ganó, pero porque prácticamente le echaron bastante dinero, ¿no? Y sí hubo como que demasiado fraude, donde pues yo ya lo he dicho, o sea, este güey ganó porque pues la gente un poquito es idiota y porque sí tuvo el apoyo de casi todos los medios, entonces sí es como que lejos de ir avanzando, pues retrocedimos un poquito en el tiempo, ¿no? Un poquito en el avance democrático que ya se había tenido. Y también, bueno, aquí lo interesante de este trabajo es de que se puede ver precisamente que el peje pues siempre ha sido así, o sea, no, o sea, él vive de ser un fraude y hay gente que le compra el discurso, porque lamentablemente pues sí, en un país tan desigual, en donde no hay una distribución equitativa del ingreso, pues se va a prestar a ese tipo de personajes. Entonces, pues sí es donde uno incluso ve en Tabasco argumentó fraude y siempre va a argumentar eso. Mientras gane, todo está bien. Mientras pierda, todo está mal. Cuando ni es lo otro, ni es lo otro. O sea, sí es notorio de que pues hay muchas cosas en donde se tiene que avanzar. Yo creo que la forma de realizar las elecciones no está mal mientras se mantenga en esto de que los ciudadanos pues sean los que recojan los votos y sean los mismos que los cuenten. Yo creo que donde pues sí se tiene que trabajar más es en la fiscalización, en ver pues todas estas trampas fiscales, contables que realizan los mismos partidos, ¿no? Porque muchas veces según no gastan más allá de su presupuesto, pero cuando es notorio de, o sea, si tienes como un espectacular en cada esquina, pues, y los espectaculares no son nada baratos, pues óyeme, ¿no? O el simple hecho de haberles pagado a todos sus representantes de partido en cada casilla una cifra aproximadamente de 2,000, de 500 a 2,000 pesos, si dices, o sea, no mames, ahí se va mucha lana, pero bueno, yo creo que pues sí es una de las cuestiones donde se tiene que ir trabajando. También pues es yo creo que alguien experto en el tema pues sí te podría decir de que lamentablemente pues en México lejos de tenernos más confianza va a ser por el otro lado, vamos a tener más desconfianza, aun cuando tenemos hasta muchísimos más filtros que en Estados Unidos, ¿no? Donde creo que prácticamente queríamos copiar ese modelo de democracia desde que se gestó la República, pero pues allá no ha habido tanta bronca y eso que sí está documentado de que cuando fue la elección de este Bush contra Al Gore, pues prácticamente el Florida, por ser precisamente el hermano de Bush el que estaba al mando, prácticamente tergiversó los resultados para apoyar a su hermanito. Entonces, pues bueno, yo creo que ya me estoy desviando mucho, pero les vuelvo a insistir, o sea, vale la pena ver ese documental. Yo creo que vuelvo a insistir, todos los interesados en investigar sobre la democracia y el sistema electoral mexicano, pues sí deben de consultar esta fuente a pesar de que sea de Televisa. Bueno, entonces ya me voy despidiendo, ahí nos solemos, nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts, vean más allá de lo que siempre pues uno tiene en cuenta, hay que ver más allá de las perspectivas que se tiene, siempre hay que consultar diversas fuentes, Orwa.